La magia astrológica hay que comprender que es parte de la magia en general y que implica el trabajo con las fuerzas naturales mediante operaciones mágicas, porque las potencias universales deben ser examinadas en su dirección como influyendo en el tiempo sobre las cosas del mundo de abajo, en relación al lugar donde se realiza la operación de la magia astrológica. Se dice el doctor Reinaud de la Ferrière que las casas astrológicas, es decir, los dominios especializados de nuestra receptividad a los influjos del cielo, tomando en cuenta de que este enfoque de la receptividad humana expresada en estas casas astrológicas. De tal manera que hay que examinar a fondo el estado mágico de estas fuerzas naturales en la vida de cada ser humano. Y así vamos a conocer que estas fuerzas mágicas, que en un momento dado se despliegan en el destino de una persona. Si deseamos conocer su operación mágica en la vida del ser humano, nos va a ser de mucha ayuda el conocer a fondo el estado de esta fuerza cósmica, ya que es en la vida de un ser humano donde se va a operar para hacer magia astrológica. La vida sobre la tierra, que es el hombre mismo, a través de esta vida desfilan todas las fuerzas en una misma jornada. Llámese estas fuerzas naturales generadas por los planetas y los signos. Según donde se encuentre esta fuerza natural, va a jugar o dominar en un ser humano provocando diferentes efectos, ya sea en el ser humano como también en el medio ambiente. El aspecto más importante para la operación de una fuerza natural en la magia astrológica es la parte de la vida en que ha sido designada por el Creador en un cosmograma de una persona. Es importante para la magia astrológica el estudio sistemático de la vida porque es la base de las operaciones de las fuerzas o potencias cósmicas. La misión de estas fuerzas universales en las diferentes partes de la vida da las categorías y también da los efectos de estas fuerzas naturales. El doctor Renaud de la Ferrière, en su libro Yuyo-Yogismo, en la página 483, nos dice, sino también las horas, las cuales son regidas por los genios. Esto es importante considerar porque los genios son las inteligencias cósmicas, son fuerzas naturales. Y en la vida de un ser humano hay zonas y en estas zonas siempre hay una fuerza ubicada en esa esfera de la vida. Llamemos a estas fuerzas naturales genios. Entonces, estos genios van a influir en una persona toda la vida. Estas fuerzas naturales o genios tienen sus hogares y sus zonas específicas. Cuando operamos en la magia astrológica debemos tomar en cuenta la relación cosmos-hombre. Y en el cosmos, las fuerzas naturales, que vamos a llamarles genios
o ángeles están influenciando en cada ser humano en zonas específicas. Mágicamente los genios actúan muchas veces ligados a otros genios, en donde establecen relaciones que se refuerzan, se debilitan o alteran en la forma de su influencia. Ahora, las influencias de los genios o fuerzas, inteligencias cósmicas o fuerzas naturales es determinada por las zonas de la vida en el cual están destinadas a operar. Y esto por karma, por el mapa astrológico que cada uno tiene. Hay pautas en la astrología mágica para averiguar este estado, esta naturaleza y este comportamiento de un genio o de una fuerza natural. Primero hay que ver su carácter espiritual. Segundo, el papel designado por el cosmos. Tercero, a quién está subordinado este genio y cómo se relacionan con otros genios. Porque si tomamos en cuenta la rueda zodiacal, tenemos ahí 12 elementos básicos que son los genios zodiacales. Luego tenemos los 72 genios zodiacales y los 360 genios zodiacales. Unos están supeditados a otros. Los distintos genios o fuerzas naturales, con diferentes formas de actuar, van a producir distintos efectos sobre las personas. Y estos efectos de los genios mencionados no solo es el resultado de un estado mágico, sino también de la concordancia de su magia, por llamarlo de esa forma, con la vida particular de una persona. Ahora, cada inteligencia superior, genio o fuerza natural, no va a actuar solamente por lo que es en sí misma, sino que está ligado, como todo en el universo, en una ley o complementamiento, factor que puede estar en acuerdo o en desacuerdo. Este completamiento entre la inteligencia superior y la zona en la cual se desplaza y se mueve puede estar en acuerdo o en desacuerdo. Donde está el genio, ahí es su dinamismo específico y especial y obedece a una ley, ya que las leyes del universo actúan a través de las fuerzas inteligentes, los genios. En la magia astrológica tenemos que trabajar constantemente con estas fuerzas naturales, hacer que el cosmos descienda hacia el hombre y el hombre ascienda hacia el cosmos en una unidad indisoluble para poder reorientar las acciones de los genios. Ahora, estas fuerzas naturales actúan en sociedad con otros genios, se enlazan, interaccionan y hay una interdependencia. Ambos se determinan mutuamente y pueden estar y actuar amigablemente o no amigablemente. El modo de operar de un genio está dado de acuerdo a su naturaleza, su comportamiento, su misión que tiene, hacia dónde se dirige esta actitud del genio en la vida de cada ser humano. Cada fuerza natural tiene una fuerza muy potente cuando su acción está dirigido a la vida que le es semejante. Por ejemplo, si un genio tiene una naturaleza de bondad, de alegría y de entusiasmo, va a tener un poder bastante grande en aquella parte de la vida de ese ser humano que tiene esta misma o semejante acción.
Por eso que se hace más potente en aquellas actividades que el hombre hace en concordancia con la naturaleza de ese genio. Lo importante es determinar el modo y la dirección de los efectos de los genios o de las fuerzas naturales cuando uno quiere operar en magia astrológica. Lo primero que hay que hacer es averiguar el carácter de esa fuerza natural en sí, del genio en sí. Luego vamos a ver su estado mágico, cuál es, cómo opera, cuál es la forma de operación. Y esto de acuerdo a la ley que obedece a la naturaleza de otro genio que sea más potente. Entonces el primero va a depender del segundo y viceversa, así como también las relaciones que tiene con otras fuerzas inteligentes y finalmente cuál es la misión operacional que tiene ese genio. Entonces démonos cuenta de que para trabajar en la magia astrológica debemos conocer al hombre, sus fuerzas y debilidades, y también debemos conocer el universo, sus fuerzas, las cuales ellas tienen en sí una naturaleza y cuando van actuando muchas veces se refuerzan o se debilitan. Cada fuerza natural para trabajar en la magia astrológica hay que considerar su carácter en sí mismo, su misión o su magia de acuerdo a la ley que obedecen. Si tiene dependencia este genio de otros genios mayores o no. Y las relaciones que hay entre un genio, una fuerza natural y otra fuerza natural. Y finalmente, dónde están naturalmente dirigidos a operar. Bien, el estado mágico o la naturaleza mágica de un genio no va a autorizar para averiguar su influencia, solo revela cuál es la misión que tiene el genio, no dónde va a operar. Y eso se tiene que ver bien para ver dónde se dirige su operación. En los genios hay jerarquías. Hay genios que tienen pues una jerarquía mayor porque bajo ellos tienen la obediencia de otros genios y así sucesivamente. Los genios o fuerzas naturales en sí misma tienen una misión específica, un papel, pero cuando operan en el mundo sublunar, es decir, cuando tienen una dirección en un sentido específico para un ser humano específico, siguen un patrón cósmico. Y hay que saber cuál es ese patrón cósmico que no solamente es el mismo genio en sí, sino tiene relaciones, conexiones con otros genios, dependencias o también obediencia y también direccionabilidad con otros genios. Es un complejo. Y es importante que el carácter del genio, de la fuerza natural en sí misma, es un aspecto básico y otra es su operación en la vida de una persona o de una situación. Esta operación en la vida de una persona sigue los designios o mandatos del karma de esa persona. Y esto hay que considerarlo muy importante. La magia astrológica hay que comprender que es parte de la magia en general y que implica el trabajo con las fuerzas naturales mediante operaciones mágicas, porque las potencias universales deben ser examinadas en su dirección.